¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sonia González? Estamos contigo en Madrid, no sé, tuvimos que manejar los cambios de horario que no son pocos. Así es. Quisiera agradecer mucho tu comparecencia, que hayas accedido a que te pueda hacer esta entrevista a tanta distancia. Así que para mí es un privilegio tenerte en cámara y poder conversar. Déjame decirte que estamos en Ujú. Diálogos Políticos, que es un esfuerzo de la Universidad de Talca y su canal digital, que es un canal universitario, que nos pareció que era muy oportuno, ¿no es cierto?, con distintos colegas, académicos, amigos y amigas, establecer un diálogo muy sencillo, ¿no es cierto?, con respecto a lo que nos está pasando. Déjame decirte, Sonia, para la gente que nos mira, interesados, que tú tienes un doctorado en ciencias políticas y con especialización en estudios latinoamericanos. Sonia nos conoce mucho, sabe cómo los latinoamericanos funcionamos, parece. Así que de la Universidad Complutense, Sonia ha trabajado también modestamente, como uno ha intentado, ha trabajado los temas de clases medias en América Latina, cómo han surgido estas comillas de la clase media histórica tradicional del Estado, una suerte de nueva clase media un poco vaporosa también, que hoy día es bastante vulnerable, y todo. Sonia ha trabajado estos temas, los temas de cohesión social o integración social. Y las diversas formas, ustedes saben, en América Latina el gran tema de siempre es la integración social, que todos se sientan que son parte de la misma sociedad, que no están con las economías informales que tenemos y toda esta historia, ¿no es cierto? Es un gran tema. Y bueno, la desconfianza política, sin duda, ¿no es cierto?, está como en la agenda, ¿no? No abundo sobre ello, pero también ha escrito y trabajado Sonia, así que tenemos temas afines. Y ella, en los últimos años, casi, no sé, 9 años, 10 años, muy interesante, me comentaba Sonia, se ha vinculado como experta a la Fundación Internacional para la Iberoamérica de Administración, un poco largo, Administración y Sí, es un Política, poco largo el es un nombre, poco sí. largo, y políticas públicas, bueno, haciendo un gran trabajo de experta, vinculando también con el mundo académico y cultural latinoamericano, en fin, súper interesante el trabajo que ha desempeñado Sonia. Así que, Sonia, te damos primero que nada la bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros No, en Diálogos Políticos. muchas gracias por la invitación, Pablo. La verdad que es un placer poder conversar esta tarde con vosotros. Bueno, mi tarde, para vosotros todavía mañana. La verdad que estamos ahora, ¿no?, en mitad de esta crisis a nivel planetario, a nivel global. Bueno, aquí en Madrid ya sabéis que ha sido la zona cero de España, con muchísimos contagios y lamentablemente con muchísimos fallecidos. Pero te he de decir que también para los cientistas sociales pues está siendo súper interesante, ¿no? Porque me parece que es un experimento social, un experimento sociológico único, ¿no? Todo lo que está pasando, cómo pues se está viendo, bueno, lo podemos hablar, ¿no?, luego más adelante, Sí, pero realmente sí va a haber un replanteamiento, ¿no?, de las relaciones humanas, exacto. del rol del Estado, la relación Estado-mercado, etcétera, ¿no? Entonces, pues nos tiene realmente a los cientistas sociales, toda esta situación nos tiene realmente expectantes, ¿no? De hecho, ha habido un crecimiento, ¿no?, de la producción intelectual en las últimas semanas, que casi te diría que hay un contraste entre el expertise, el conocimiento, lo académico y la clase política, los políticos que están teniendo como una mirada más cortoplacista, ¿no?, en ese sentido. Muy interesante tu entrada. Déjame decirme, por favor, nada, retrotraerte nomás a España. Efectivamente, ¿no es cierto? O cómo los viviste tú, no sé, algunos detalles. Bueno, para los que estuvimos acá, siempre muy atentos, por cierto, ¿no?, a todo. Además que las comunicaciones y tal, estos planetarios, ¿no? Porque de pronto hay un colega ayer, más historiador, en fin, de México, hizo una especie de historia de las pandemias, increíble, ¿no? De las pestes, ¿no? Desde la peste Sí, bubónica, no sé, nos hizo como una suerte como de mirar esto impresionante. Y claro, ahora lo que tenemos es que por lo menos tenemos Zoom, ¿no? Yo puedo hablar contigo, increíble, no estoy encerrado, estoy confinado, pero por lo menos puedo tener la comunicación, ¿no? Que antes era simplemente una casa, se marcaba casi de cal y canto, ¿no? Esta imagen, ¿no es cierto? Y el tipo estaba con la peste y ahí moría y quedaba totalmente sí, esta imagen, sí, ¿no? sí. Enclaustrado. Te quiero preguntar, eh,
¿Qué ocurrió con España? Ahora yo sé que está más estabilizado con un sistema social o sanidad bastante construido con mucho esfuerzo, yo lo sé hace años, y nos golpeó mucho, te quiero decir, Sonia, nos golpeó muchísimo, que en un momento, en un pique, en el famoso pique, tanto se habla, ¿no es cierto? Claro, España ha tenido tantos fallecidos, ha sido un golpe tan duro, fue un problema de control, de vigilancia, parte cultural nuestra, de salir al bar y ir a un cafelito y tal, que se produjo, digamos, un alza tan grande, tan terrible realmente, junto con Italia, Sonia. Aclarar ese punto, como tú lo ves, no sé, ¿no es cierto? Por eso, Sí. lógicamente. Y luego, bueno, cuéntanos un poquito cómo has vivido, cuéntanos un poquito cómo está la cosa en España, políticamente. Ahí veo a Pedro Sánchez viene esforzado, muy interesante. Un poquito de ese cuadro, si te parece. Sí. Bueno, pues sí, realmente la situación en España pues ha sido terrible, ¿no? Y yo creo que, bueno, que esto no obedece a un solo factor, sino que obedece a varios factores, ¿no? He de decir que España no ha reaccionado de manera diferente a otros países europeos, ¿eh? Yo creo que en general los países hemos reaccionado tarde, porque veíamos lo que estaba pasando en China y sí es verdad que pudimos tomar, ¿no?, medidas para anticiparnos a lo que se nos venía, pero ningún país europeo, salvo Alemania, ningún país europeo realmente las vio venir, ¿no? Y yo creo que esto responde también ahora a un fenómeno, ¿no?, un fenómeno que se da mucho, que yo creo que es la falta de capacidad estratégica que tienen los estados, ¿no?, que responden mucho más a lo inmediato, ¿no?, al corto plazo, pero que han perdido, ¿no?, esa capacidad de anticipar, ¿no?, lo que pueda venir. Y bueno, pues aquí en España nos ocurrió eso, ¿no? Reaccionamos muy tarde y claro, ya cuando quisimos reaccionar, pues ya los contagios pues se había propagado de una manera impresionante, ¿no? Ahora han bajado las cifras que se dan tanto de fallecidos como de contagios. Pues efectivamente se ve que el confinamiento, ¿no?, ha funcionado, pero realmente sí que respondimos tarde. A esto hay que añadir, bueno, pues otros factores como el envejecimiento de la población. Sí, claro, verdad, pues tienes toda la razón. Claro, Europa tiene claro. una sociedad envejecida, ¿no? Y hemos visto que este virus está afectando mucho más a determinados grupos de edad, ¿no? Sobre todo a partir de los 70 años. También se ha puesto, ¿no?, ahora al desnudo, ¿no?, todos los recortes que ha habido en el estado del bienestar, ¿no?, en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis, ¿no?, del 2008. Ha habido unos recortes brutales, sobre todo en sanidad, y que ahora se ha visto, ¿no?, se ha puesto al desnudo un poco esos recortes. Bueno, pues aquí nada más en Madrid hubo un recorte de casi 2.000 camas, ¿no?, en los hospitales que, bueno, pues hubieran sido muy útiles, ¿no? También los recortes en ciencia, investigación, que los investigadores investigadores y académicos llevan años también, ¿no?, reclamando un mayor presupuesto para el tema de la ciencia. No estábamos invirtiendo en defensa y no nos estábamos dando cuenta que un bichito que tiene un tamaño que llega a 0, ¿no?, podría provocar lo que ha provocado, ¿no? Y luego, bueno, también tú hablabas del factor cultural, que yo creo que en cierta medida sí que de alguna manera también influye, ¿no? O sea, la cultura latina es una cultura muy del roce, ¿no? Y yo creo que es parte de las relaciones sociales, de la interacción social, ¿no? Fantástico. Claro. Entonces, sí, claro, de alguna manera, además, aquí en Europa también hay un uso masivo de transportes públicos. Todos utilizamos transportes públicos, el metro, para ir a trabajar, ¿no? Y el español también hace mucha vida en la calle, ¿no? En la calle, con los amigos, tomándote una caña. O sea que todo el cúmulo de factores debe haber afectado. Además, nos encontrábamos con un gobierno que acababa casi de tomar posesión,
Entonces, que se enfrentaba a la tarea de gobierno, llevaba apenas 2 meses en el gobierno. Y bueno, creo que todo pues ha contribuido un poco a la respuesta que hemos dado, que ha sido tarde, pero como te digo, no muy diferente a como otros países, a cómo ha reaccionado Italia o a cómo ha reaccionado Francia, ¿no? O sea, hemos tenido respuestas similares todos los países europeos. Muy bien. Ahí una versión tuya de mano directa, digamos, directamente, muy interesante. No había leído, claro, con todos los elementos que tú mencionas, efectivamente, ahí uno puede entender, ¿no? La concurrencia de distintos factores para los estragos que ha causado este miserable virus, ¿no? Y todo. Lo otro, fíjate que tú lo mencionábamos al principio, lo hablamos un poquito fuera de cámara, que me parece muy interesante, y hay posiciones diversas, por eso el mundo académico, ¿no? ¿No es cierto? Aquí no hay anatemas, ni ideologías, ni de verdad es correcta, pero sí un debate que me parece interesante, a propósito de lo que tú dices de una producción científica o de ciencias sociales y todo, muy, muy, muy importante, ¿no es cierto?, en estos días a propósito de todo este cambio de vida o casi cambio de ciclo, no sé, histórico, ¿no es cierto?, en el mundo. Bueno, ojalá sea realmente un cambio de ciclo, ya vamos a ver qué va a pasar. Por eso, ahí vamos. Entonces, lo que yo te quiero decir es, hay una proyección de los temas, ¿qué pasa? Habrá realmente, pues a veces uno hace necesidad de virtud, ¿no es cierto? Uno dice, mira, un colega me decía, bueno, vamos a salir de esto y todo, bueno, muy mal, ¿no? Con lucha social, hay un desempleo tremendo, ¿no es cierto? Vamos a tener que un plan Marshall, no sé, imagínate América Latina, las caídas del producto, claro. No, o sea, tremendo. Tremendo. Sí, América Latina es un choque así es, brutal y además yo creo que hay varias variables que nunca ha pasado eso, ¿no? De tener un choque en tantas variables al mismo tiempo en América Latina, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que te quiero decir, para redondear la pregunta, una manera de dialogar contigo, no más dejarte que tú explayes, obviamente, tu posición. Entonces, digo, algunos pueden ser necesidad de virtud, decir, oye, mira, estamos en esta, entonces, lo que a mí no me gusta mucho, porque es como transforma esta crisis por oportunidad, ¿no? Que es lamentable, mejor no tener crisis, esta cuestión, mejor no haberla tenido, Sonia, ¿no? En vez de... Pero bueno, ¿qué se replantea? ¿Es posible pensar quizá efectivamente, en una sociedad como mucho más reflexiva, una sociedad que después de un choque, ¿no? De un shock, ¿no es cierto?, de esta naturaleza, que tú tengas una sociedad mucho más, como te digo, reflexiva, que se preocupe de sus comunidades, otro colega me decía, indubitablemente aquí necesita una sociedad del bienestar mucho más clara, en todas partes del mundo, también en América Latina, con mayor razón que tenemos sistemas sanitarios tan débiles, en fin, o sea, que en el fondo igual sea un aprendizaje, que en el fondo igual sea una cuota importante de aprendizaje, o no, ¿no es cierto? Hay algunos que son más iconoclastas en este plano, y me gustaría mucho conocer cómo te bajas tú, cuál es tu opinión. Bueno, yo hago una diferenciación entre lo que es la descripción y la prescripción. A mí sí que me gustaría, ¿no? Que sí, que sacáramos lecciones aprendidas y que, bueno, sí que es verdad que hubiese un replanteamiento de algunas cosas y que a partir de ahora pusiéramos ciertos pilares y que fuéramos a un futuro mucho más sostenible, ¿no? Pero me parece que no va a ocurrir eso, o por lo menos no va a ocurrir en el corto plazo, ¿no? Yo creo que se nos viene una crisis económica y social muy dura, durísima, no solamente aquí en la Unión Europea, ¿no? En América Latina, bueno, pues por pensar en Chile, ¿no? Solamente que hace unos meses estábamos hablando de una crisis social y política brutal, con un estallido social tremendo, y después llegó la pandemia, ¿no? O sea, Chile lleva como más de 6 meses viviendo en una anomalía total. Exactamente, ¿no? Usted lo ha dicho. Claro, que no sabemos a dónde va a parar. Y desde luego deberíamos aprovechar todo lo que está pasando para, como tú decías, sacar algunas lecciones, porque está claro que no se pueden seguir haciendo
algunas cosas como se venían haciendo. Otra cosa es que esto sea así, que yo no lo tengo muy claro, no lo tengo tan claro, pero es verdad que en esta pandemia pues ha habido una revalorización de lo público, la gente ha mirado al Estado buscando protección. Absolutamente. Pero cuando hablo del Estado no me refiero tanto a la estatización, sino pensar más en una soberanía compartida, una soberanía compartida donde, bueno, incorporemos también actores subnacionales en este proceso en el proceso de toma de decisiones, incluso que podamos hacer pues casi una alianza multiactor, también contando con otros actores de la sociedad civil, la academia, etcétera, ¿no? Y que efectivamente el Estado tenga un rol de liderazgo, ¿no? Yo creo que eso sería muy, muy positivo, ¿no? Porque realmente es verdad que ha habido una revalorización de lo público, ¿no? También, bueno, es importante porque se ha visto también la fragilidad de los pactos sociales, ¿no? Y yo creo que hay que reconstruir esos pactos sociales, ¿no? Por hablar de América Latina, hay que movilizar, ¿no? Ahora recursos domésticos, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Queremos mejorar los servicios públicos, pero ¿con qué recursos, no? No hay recursos, ¿no? Y el espacio fiscal ahora mismo es muy estrecho, ¿no? Por tanto, se van a necesitar reformas fiscales y eso implica, ¿no? un pacto fiscal y la necesidad de llegar a ciertos pactos sociales, ¿no? Entonces es importante reconstruir todo esto, ¿no? en el futuro y pensar en políticas públicas que sean redistributivas, políticas públicas universales, pero claro, esto necesita, yo creo, que de un fuerte consenso a nivel social, a nivel de fuerzas políticas, a nivel de multitud de actores que hay que empezar a reconstruir y tenemos que abrir, yo creo que es importante abrir debates, ¿no? Abrir diálogos orientados a esto, porque me da la sensación que estamos muy preocupados en la emergencia, muy preocupados en las medidas urgentes y no estamos viendo lo que se nos viene, ¿no? Y tenemos que empezar a poner pilares para el mediano y largo plazo, ¿eh? Por poner un ejemplo, pensando solamente en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Que yo creo que ha sido el medio ambiente ha sido el gran beneficiado, ¿no? de toda esta crisis y está muy de fondo, ¿no? También en la crisis del coronavirus, pero yo creo que hay que replantearse esto, ¿no? Hay que replantearse un medio ambiente mucho más sostenible, etcétera, ¿no? Entonces esto yo creo que implica la reconstrucción de pactos sociales que yo creo que es clave. Muy interesante, sí. Así es. Bueno, si quieres agregar algún comentario, lo que sea, pero lo que tengo, digamos, pensado en la parte final, que me parece muy interesante, además vinculado un poco a tu trabajo, que me parece que hemos hablado en otra ocasión, que es muy interesante, estableciendo nexos con América Latina, además tú como experta, conociendo a nuestros países y haberlos estudiado, en fin. ¿Cómo ves uno de los ensayos de integración que yo admiro como latinoamericano y también español en mi caso, pero que yo admiro mucho, que es la integración de la Unión Europea, ¿no? Me parece muy interesante. De pronto puede ser un castillo medieval también, ¿no es cierto? Cuando dijeron los europeos que aquí no entra nadie, ¿no? Entonces también es así, bueno, pero es un castillo. Bueno, entonces, como una experiencia de integración, como una experiencia de este multilateralismo, básicamente integración de países y de comunidades, además comunidades que estuvieron fratricidamente encontradas durante tanto tiempo, ¿no? Muy dura, Francia, Alemania, qué decir, ¿no? En fin. Entonces, tú ves una posibilidad de integración sobre qué bases ahora. De pronto, la necesidad hace que también algunos países que se sienten con más dominio y más poder económico vean por sobre el hombro, como dicen los norteamericanos, ¿no? En inglés, por sobre el hombro a los países más pequeños, los países con economía un poquito más frágiles, también. Entonces, ¿es un sálvese quien pueda o puede ser? Yo sé que ha habido un tira y afloje ahí con los países mediterráneos,
Y la Unión Europea para mí es una cuestión fundamental, o sea, creo como, sin ser un experto en ese tema, pero me parece muy importante la capacidad de los Estados europeos para unirse, para formar una comunidad, etcétera, incluso en un mundo tan hostil, ¿no es cierto?, y tan realmente impredecible que estamos viviendo. ¿Cómo ves tú eso, Sonia? ¿Cómo te parece? Bueno, yo creo que se está hablando ahora, ¿no? Hay muchas teorías sobre el tema de la desglobalización, ¿no? Yo creo que no es posible, no va a ser posible, ¿no? Yo creo que el mundo está globalizado y eso no vamos a poder cambiarlo. Es verdad que el ritmo de esa globalización quizás había sido muy acelerado, ¿no? Entonces nos ha costado adaptarnos, ¿no?, a esa aceleración de la globalización. Pero yo creo que eso es la interdependencia de los países, eso es inevitable, inevitable. Entonces me parece que algunos algunos expertos, ¿no?, y algunos académicos que hablan de una vuelta al Estado-Nación, a mí me parece casi imposible en este momento histórico, ¿no? Yo creo que la globalización ha venido para quedarse y no hay una vuelta atrás. Otra cosa es cómo regulamos, ¿no?, esa globalización. Bueno, ya saben, desde la crisis del 2008, pues la verdad que hemos tenido una Unión Europea fragmentada, ¿no?, a distintas velocidades, con también, bueno, con un repliegue también, ¿no?, de los estados, ¿no?, que ha sido el caso más paradigmático ha sido el Brexit, ¿no?, el caso de Reino Unido que está fuera de la Unión Europea. Pero sí que es cierto que cuando comenzó la pandemia, yo sí que eché de menos una respuesta mucho más coordinada, mucho más articulada de la Unión Europea para dar respuesta a esta crisis. Sí que creo que ahora ha habido varias reuniones de los jefes de Estado y creo que hemos llegado a unos acuerdos mínimos y sí que veo que es una oportunidad para fortalecer la Unión Europea. Alemania, que es uno de los países líderes dentro de la Unión Europea, creo que lo tiene claro, y la verdad que eso ayuda mucho, ¿no? La verdad que ha sido una gran estadista Angela Merkel. Totalmente. Y, sí, y creo que, bueno, hemos llegado a unos acuerdos mínimos que yo creo que en las próximas semanas y meses, pues creo que se va a poder llegar a acuerdos más sostenibles y que van a fortalecer esta Unión Europea. De hecho, bueno, ahora es cierto que las últimas semanas ya sí que se ha visto, ¿no?, también una respuesta mucho más coordinada y más centralizada de la Unión Europea, de todos los países de la Unión Europea frente al COVID. En cualquier caso, y esto también hablo por América Latina, ¿no?, donde sabes que los procesos de integración pues no han avanzado, están bloqueados, etcétera, pero sí que veo que soluciones multilaterales es el único camino para hacer frente a esta crisis sanitaria, social y económica a la que nos estamos enfrentando. Soluciones multilaterales desde la Unión Europea, bueno, pues a través de la cooperación. Yo misma trabajo en un programa de cooperación con América Latina y, bueno, estamos abiertos y brindamos, ¿no?, nuestra asistencia técnica a los países de América Latina pues para ayudarles a hacer frente a esta pandemia. De hecho, ahora el tema del intercambio de experiencia, de cómo lo están haciendo, ¿no?, otros países, de qué medida puedo adaptar a mi contexto, ¿no?, que me puede ayudar, yo creo que ahora esto es lo clave. Estamos en una sociedad del conocimiento, el conocimiento se ha revalorizado, que es otro de
de las cosas positivas, ¿no? También de esta crisis, de esta pandemia. Se ha revalorizado a los expertos, al conocimiento, y ahora todo el mundo está pendiente de lo que están haciendo otros países para ver si eso está funcionando, no está funcionando, si se puede aplicar en su país o no se puede aplicar. Por tanto, como digo, creo que el multilateralismo en esta pandemia, en esta crisis, sí que debería reforzarse, sí que debería fortalecerse. Es verdad que se necesitan, creo que algunos replanteamientos y algunas mejoras, ¿no? Hemos visto la Organización Mundial de la Salud que creo que no ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero son estructuras quizás que respondieron a un momento determinado de la historia. El mundo ha cambiado mucho y quizá estas estructuras que tenemos a nivel internacional hay que repensarlas de nuevo, teniendo en cuenta, bueno, pues las nuevas condiciones que se dan a nivel global. Yo espero que sí, que como europea, yo soy profundamente europea, y quiero que efectivamente esto realmente sirva para fortalecer a la Unión Europea y para que realmente podamos tomar decisiones de manera mancomunada que al final, bueno, pues están afectando al bienestar de todos los europeos. Muy bien. Muy bien, bueno, creo que ha sido una conversación súper interesante en este diálogo político. Yo continúo en este empeño igual para quienes nos están mirando. Sonia González nos ha, también yo creo que los y las invita también a todos, ¿no es cierto?, a participar de un diálogo político, como ella misma lo ha dicho, ¿no es cierto?, la intensificación del diálogo y la revalorización del pensamiento, ¿no?, que antes era banalizado, ¿no es cierto? Creo que lo que tú dices me hace mucho sentido, Sonia, en ese sentido. Así que bueno, ella nos ha aportado ideas interesantes. Quiero volver a agradecerte estos minutos que nos has regalado, y ojalá podamos conversar en un tiempo próximo. Y nada, darte las gracias infinitas, que hayas podido de allá de Madrid con estas horas de diferencia acompañarnos en este diálogo y nos veremos pronto. Espero que volvamos a conversar en un tiempo más, tal vez para hacer un balance o para simplemente acompañarnos en este modesto esfuerzo, ¿no es cierto?, de vínculo también contigo y con algunos colegas también allá en Europa. Paulo, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder conversar contigo sobre esta crisis. Encantada de volver a hacerlo dentro de unos meses y que, bueno, veamos realmente si, como decíamos antes, si esto ha sido una oportunidad, si hemos sacado lecciones aprendidas y si estamos haciendo las cosas diferentes, ¿no? Que esto no sea un gatopardismo. Exactamente. Así que te agradezco mucho tu comparecencia con nosotros, Sonia González.